El gran palacio de Lira se erigía como un faro de poder y opulencia, sus torres perforando los cielos violetas del planeta capital. Dentro de sus salones de mármol, adornados con intrincados mosaicos que representaban las conquistas del imperio, una tormenta se estaba gestando. El príncipe Tyron, heredero del imperio, era un hombre de presencia imponente. Sus rasgos afilados y sus penetrantes ojos azules transmitían tanto inteligencia como crueldad. Estaba de pie junto al gran ventanal, contemplando la bulliciosa metrópolis que se extendía a sus pies, con su mente ya calculando el siguiente movimiento en su búsqueda del poder absoluto. Detrás de él, un consejo de asesores murmuraba en voz baja. Discutían la inminente alianza con el planeta Aetoria, un mundo más pequeño pero estratégicamente crucial y rico en recursos. La pieza clave de esta alianza era un matrimonio entre Tyron y Alara, la amada princesa de Aetoria. Alara, con su llamativo cabello rojizo y ojos esmeralda, era conocida en toda la galaxia no solo por su belleza, sino también por su sabiduría y compasión. Era el corazón de Aetoria, un planeta que había prosperado bajo el gobierno de su familia. Pero ahora, estaba destinada a ser un peón en el gran plan de Tyron, un papel que aceptaba con profunda reticencia. Todo está listo para el anuncio del compromiso, dijo uno de los asesores, sacando a Tyron de sus pensamientos. La princesa Alara llegará mañana. Tyron asintió, con una expresión indescifrable. Asegúrense de que los preparativos sean impecables. Esta alianza es fundamental para nuestros planes. Mientras tanto, en Aetoria, Alara estaba en el balcón del palacio de su familia, mirando los frondosos bosques y ríos que hacían de su hogar un lugar tan único. Le dolía el corazón al pensar en marcharse, en convertirse en un mero instrumento en un juego político. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de su padre, el rey Alaric. Alara, dijo él, posando suavemente una mano en su hombro. Sé que esto no es lo que deseabas, pero nuestro pueblo necesita esta alianza. El imperio de Tyron es vasto y poderoso. Con su apoyo, podemos asegurar nuestro futuro. Alara asintió, su resolución endureciéndose. Haré lo que sea necesario por nuestra gente, padre. Pero no me perderé a mí misma en el proceso. En las sombras del palacio de Aetoria, Mark, un experimentado oficial militar, recibió sus órdenes. Debía acompañar a Alara a Lira como su protector. Mark había servido lealmente a la familia real durante años, y la asignación era un gran honor. Sin embargo, mientras se preparaba para el viaje, no podía evitar la sensación de que esta misión sería diferente a cualquier otra. Al día siguiente, mientras la nave de Alara ascendía hacia las estrellas, ella lanzó una última mirada a su hogar. A su lado, Mark permanecía vigilante, listo para defenderla de cualquier amenaza. Pocos sabían que el viaje que tenían por delante pondría a prueba su valor, su lealtad y sus propias almas. En los resplandecientes salones de Lira, el escenario estaba listo para un drama galáctico que redefiniría el destino de las estrellas. El gran salón del Palacio Imperial resplandecía de opulencia, un testimonio de la riqueza de la familia del príncipe Tyron, que abarcaba toda la galaxia. Los candelabros colgaban como galaxias cristalinas, arrojando un brillo centelleante sobre la asamblea de nobles, líderes militares y dignatarios. El aire vibraba con conversaciones, el delicado tintineo de las copas y el zumbido subyacente de las maniobras políticas. Alara se encontraba al borde de la multitud, su elegante vestido fluyendo a su alrededor como luz de estrella líquida. La tela, de un azul brillante, parecía ondular con cada uno de sus movimientos, un marcado contraste con la agitación de su corazón. Escaneó la sala, sus ojos agudos e inteligentes observando los rostros a su alrededor. Era el epítome de la gracia y la compostura, pero bajo su serena apariencia se agitaba una tormenta de emociones encontradas. Alara era la hija de una prominente familia política del planeta Amara, conocido por su ubicación estratégica y sus valiosos recursos. Su matrimonio con el príncipe Tyron había sido arreglado desde la infancia, una jugada diseñada para consolidar una alianza que fortalecería las ambiciones de Tyron de dominación galáctica. Esta unión no era de amor, sino de necesidad, una decisión calculada por aquellos en el poder. Su Alteza. Una voz interrumpió sus pensamientos.
Alara se giró para ver al general Boren, una figura imponente en el ejército del imperio, con una expresión de respeto calculado. Es un honor verla aquí. La alianza entre nuestros mundos es de suma importancia para la estabilidad de la galaxia. Alara forzó una sonrisa, de esas que nunca llegan a los ojos. Por supuesto, general. La estabilidad es siempre el objetivo, respondió, su voz serena y controlada. Mientras el general Boren se alejaba, Alara sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a Mark, su protector, un hombre cuya apariencia ruda y mirada afilada contrastaban fuertemente con la refinada nobleza que los rodeaba. Mark le había sido asignado unos meses antes, y en ese tiempo, había demostrado ser tanto vigilante como enigmático. Alara, dijo en voz baja, apenas un susurro. ¿Estás bien? Alara apreciaba los raros momentos de honestidad que podían compartir, lejos de las miradas indiscretas de la corte. Tan bien como se puede estar, Mark, respondió, su tono teñido por el hastío de su situación. Esta alianza puede traer estabilidad, pero cada día que pasa se siente más como una jaula. Los ojos de Mark se suavizaron con comprensión. Estaré aquí, cuidándote. No estás sola en esto. Antes de que pudiera responder, un silencio se apoderó del salón. Todas las miradas se volvieron hacia la gran escalera, donde el príncipe Tyron se encontraba, su presencia imponente y formidable. Su cabello oscuro estaba peinado impecablemente y su atuendo era de un rojo intenso y profundo, simbolizando tanto poder como peligro. Descendió las escaleras con paso seguro, sus ojos sin apartarse de Alara. Alara, la saludó, tomando su mano y besándola con floritura. Esta noche estás radiante. Gracias, Tyron, respondió Alara, su voz firme a pesar de la inquietud que le erizaba la nuca. Tyron se volvió para dirigirse a la multitud reunida, su voz resonando por todo el salón. Esta noche celebramos no solo una unión entre dos individuos, sino la unión de dos grandes mundos. Juntos, traeremos una era de paz y prosperidad a la galaxia. La multitud estalló en aplausos, pero Alara no sintió alegría en esas palabras. Miró a Mark, cuyos ojos reflejaban su propia inquietud. La alianza política era una farsa, una fachada de unidad que enmascaraba las corrientes subyacentes de ambición y control. A medida que avanzaba la noche, Alara se encontró mezclándose con los invitados, cada conversación una delicada danza de diplomacia. Sin embargo, en medio de la cortesía, sentía la tensión subyacente. La galaxia era un lugar vasto e impredecible, y alianzas como esta se construían sobre cimientos frágiles. Más tarde, cuando las festividades comenzaron a disminuir, Alara se escabulló a un balcón apartado. Respiró el aire fresco de la noche, las estrellas brillando en lo alto como lejanos faros de esperanza. Sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Mark, su expresión de silenciosa preocupación. No deberías estar aquí sola, dijo en voz baja, sus ojos escudriñando los alrededores. Necesitaba un momento, respondió Alara, su voz apenas un susurro. Para pensar, para respirar. Esta vida, Mark, no es lo que yo quería. Es una jaula dorada, y temo que las puertas se estén cerrando. Mark se acercó, su presencia un ancla reconfortante en la tormenta de sus pensamientos. Encontraremos una manera de superar esto, Alara. Te lo prometo. Alara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Gracias, Mark, por todo. Mientras estaban juntos bajo la vasta expansión de la galaxia, Alara sintió una chispa de determinación encenderse dentro de ella. El camino por delante estaba lleno de peligros e incertidumbre, pero con Mark a su lado, sentía un atisbo de esperanza. La alianza política podría haberla atado por deber, pero su espíritu permanecía indomable. Y en algún lugar, bajo las capas de deber y obligación, sintió el comienzo de un vínculo que podría desafiar incluso a los imperios más formidables. El futuro era incierto, pero Alara sabía una cosa, no lo enfrentaría sola. Y con ese pensamiento, regresó al resplandeciente salón, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. A la mañana siguiente de la ceremonia de compromiso, el palacio de Lyra parecía vibrar con una corriente de tensión.
Alara podía sentirla en el aire, una sensación de inquietud que le erizaba la piel. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Mark, siempre el protector diligente, había comenzado a patrullar los terrenos del palacio con una mayor vigilancia. Había notado cambios sutiles en el comportamiento de algunos miembros del personal y guardias del palacio. Susurros en rincones oscuros, miradas furtivas y conversaciones en voz baja apuntaban a una amenaza oculta. Una noche, mientras Mark hacía sus rondas, se topó con una reunión secreta en uno de los pasillos menos utilizados del palacio. Se escondió en las sombras, escuchando atentamente la conversación. «Debemos actuar rápido», susurró una voz con urgencia. «El plan de Tyron ya está en marcha. La princesa no debe escapar». El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho. Reconoció las voces. Una pertenecía al capitán Darius, uno de sus colegas de confianza. La revelación lo golpeó como un mazazo. La traición se estaba gestando dentro de las mismas filas que habían jurado proteger al imperio. Con cuidado, Mark se retiró de su escondite y regresó a los aposentos de Alara. Necesitaba advertirla y trazar un plan para contrarrestar esta nueva amenaza. Al acercarse a su puerta, notó que estaba ligeramente entreabierta. Su instinto gritó peligro. Empujó la puerta y encontró a Alara sentada junto a la ventana, su expresión preocupada. Se volvió hacia él cuando entró, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y preocupación. «Mark, ¿qué ocurre?», preguntó, sintiendo su agitación. «Tenemos un problema», dijo él, su voz baja y urgente. «Hay un complot para secuestrarte, orquestado por el capitán Darius. Ha sido comprado por Tyron». Los ojos de Alara se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Estás seguro?». Mark asintió. «Los oí hablar. Necesitamos actuar rápido y elaborar un plan para garantizar tu seguridad». Alara respiró hondo, su mente corriendo a toda velocidad. «No podemos enfrentarlos directamente. No sabemos cuán profunda es esta conspiración. Necesitamos encontrar aliados en quienes podamos confiar». Mark estuvo de acuerdo. «Tengo algunos contactos de confianza dentro del ejército que podrían ayudarnos, pero debemos ser cuidadosos. El alcance de Tyron es vasto y su influencia es fuerte». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones clandestinas y planes secretos. Alara y Mark trabajaron incansablemente para identificar a aquellos en quienes podían confiar y diseñar una estrategia para contrarrestar la amenaza inminente. Sabían que caminaban sobre una cuerda floja peligrosa, pero estaban decididos a tener éxito. Una noche, mientras finalizaban sus planes, Alara miró a Mark con una mezcla de gratitud y determinación. «Gracias por creer en mí, Mark. No sé qué haría sin ti». La expresión de Mark se suavizó. «No tienes que agradecerme, Alara. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Y además, creo en tu causa. Estás luchando por algo más grande que tú misma». En ese momento, se forjó entre ellos un vínculo de confianza y amistad, uno que resultaría inquebrantable en las pruebas venideras. Mientras se preparaban para poner su plan en acción, Alara sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era una participante pasiva en su propio destino. Estaba lista para luchar por su libertad, su pueblo y su futuro. Y con Mark a su lado, sabía que tenían una oportunidad de triunfar. La noche de la fuga llegó, envuelta en sombras e incertidumbre. Alara y Mark se movían por el palacio con una mezcla de cautela y determinación. Cada paso estaba calculado, cada movimiento era deliberado. El palacio, que una vez fue un símbolo de opulencia y poder, ahora se sentía como un laberinto de peligro. Su primer objetivo era llegar a la red subterránea que Mark había descubierto durante sus patrullas. Estos túneles ocultos, utilizados durante siglos por la familia real en tiempos de crisis, serían su mejor oportunidad para evadir la captura. La entrada a los túneles se encontraba en una parte aislada de los jardines del palacio, oculta por un espeso follaje y antiguas construcciones de piedra. Mientras avanzaban por los pasillos tenuemente iluminados, Alara no pudo evitar sentir una punzada de miedo. El palacio parecía inquietantemente silencioso, como si contuviera la respiración anticipando su escape.
La presencia de Mark a su lado era un consuelo constante, su inquebrantable determinación reforzando su propio coraje. Llegaron al jardín sin incidentes, el aire fresco de la noche en marcado contraste con la tensión que los atenazaba. Mark apartó con cuidado las pesadas enredaderas que ocultaban la entrada a los túneles. La antigua puerta de piedra crujió al abrirse, revelando un oscuro pasadizo que parecía extenderse hacia el abismo. ¿Estás lista?, preguntó Mark, su voz apenas un susurro. Alara asintió, con el corazón palpitante. Vamos. Entraron en la oscuridad, la puerta de piedra cerrándose detrás de ellos con un suave golpe. El aire dentro del túnel era fresco y húmedo, el leve olor a tierra y musgo llenando sus sentidos. Mark encendió una pequeña linterna portátil, proyectando un suave resplandor que iluminaba su camino. El túnel parecía extenderse sin fin, sus giros y vueltas desorientadores, pero Mark se movía con confianza, su amplio conocimiento del palacio guiándolos a través del laberinto. Alara lo seguía de cerca, su mente acelerada con pensamientos sobre lo que les esperaba. Cuando se acercaban a la salida del túnel, oyeron voces resonando por el pasadizo. Mark apagó rápidamente la linterna, sumergiéndolos en la oscuridad. Se apretaron contra las húmedas paredes, conteniendo la respiración mientras las voces se hacían más fuertes. «Tenemos que encontrarlos antes de que lleguen a la ciudad», dijo una voz, con frustración evidente en su tono. «Tyron nos cortará la cabeza si fallamos». Mark reconoció la voz como la de uno de los cómplices de Darius. La comprensión le provocó un escalofrío. Estaban más cerca de lo que había anticipado. Las voces se desvanecieron a medida que el grupo de búsqueda se adentraba en el túnel, sin saber lo cerca que habían estado de su presa. Mark volvió a encender la linterna y continuaron su viaje, su paso acelerándose a medida que se acercaban a la salida. Finalmente, emergieron al aire de la noche. El túnel se abría a un denso bosque en las afueras de la ciudad. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, un claro contraste con la oscuridad que los rodeaba. «Lo logramos», dijo Alara, con alivio evidente en su voz. «¿Cuál es nuestro siguiente movimiento?» Mark ya lo había pensado. «Necesitamos llegar al espaciopuerto y asegurar una nave. Tengo contactos allí que pueden ayudarnos. Desde allí, podemos dirigirnos a una de las bases rebeldes». Alara asintió, su determinación fortaleciéndose. «Guía el camino». Se movieron por el bosque con un sentido de urgencia, los sonidos distantes de la ciudad guiando su camino. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama ponía sus nervios de punta, pero siguieron adelante, impulsados por la necesidad de escapar de las garras de Tyron. Al acercarse al espaciopuerto, encontraron su primer obstáculo real. Una patrulla de soldados de Tyron bloqueaba su camino, sus ojos vigilantes escaneando el área. Mark evaluó rápidamente la situación, formulando un plan para eludir a la patrulla sin ser detectado. «Mantente cerca de mí», le susurró a Alara. «Nos moveremos entre las sombras y evitaremos la confrontación directa». Navegaron por las afueras del espaciopuerto, usando la cobertura de la oscuridad a su favor. El entrenamiento y la experiencia de Mark resultaron invaluables mientras se deslizaban más allá de la patrulla, su presencia sin ser detectada. Finalmente, llegaron al astillero, donde el contacto de Mark, un experimentado piloto llamado Joran, los esperaba. Joran era un veterano curtido con un comportamiento serio, pero su lealtad a la causa era inquebrantable. «Mark, Alara», lo saludó Joran con un gesto de cabeza. «Tengo una nave lista para ustedes. Tenemos que movernos rápido». Abordaron la nave, una elegante embarcación diseñada para la velocidad y el sigilo. Mientras los motores rugían a la vida, Alara sintió una oleada de esperanza. Estaban un paso más cerca de la libertad, un paso más cerca de reclamar su destino. La nave despegó, ascendiendo hacia el cielo nocturno. Mientras dejaban Lyra atrás, Alara miró las estrellas, su corazón lleno de determinación. Sabía que el viaje por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Con Mark a su lado y un nuevo sentido de propósito, Alara estaba lista para desafiar la tiranía que buscaba controlarla. La lucha por su libertad apenas había comenzado.
La huida de Lyra había sido un éxito, pero su viaje estaba lejos de terminar. Mientras Joran pilotaba la nave a través de la galaxia, Alara y Mark se tomaron un momento para recuperar el aliento y planificar su próximo movimiento. Necesitamos llegar a la base rebelde en Azora, dijo Mark, estudiando un mapa estelar holográfico. Es un planeta remoto, pero es un bastión para aquellos que se oponen al régimen de Tyron. Alara asintió, su mente acelerada con pensamientos sobre lo que les esperaba. ¿Qué podemos esperar cuando lleguemos allí? La expresión de Mark se tornó seria. Azora es un mundo hostil, pero está bien defendido. Los rebeldes allí son combatientes experimentados, y se han estado preparando para una confrontación con las fuerzas de Tyron durante años. Mientras discutían sus planes, los sensores de la nave sonaron de repente con una advertencia. Las manos de Joran volaron sobre los controles, su expresión sombría. «Tenemos compañía», dijo con voz tensa. «Las naves de Tyron se están acercando rápido». Antes de que pudieran reaccionar, la nave fue sacudida por una serie de explosiones. El enemigo los había encontrado, y estaban superados en número. La hábil pilotaje de Joran los mantuvo en la lucha, pero estaba claro que no podrían resistir por mucho tiempo. «Vamos a caer», gritó Joran mientras la nave recibía otro impacto. «Sujétense». La nave cayó en espiral fuera de control, precipitándose hacia un planeta cercano. Alara y Mark se aferraron con fuerza, sus corazones latiendo con fuerza mientras el suelo se acercaba rápidamente. Con un estrépito ensordecedor, la nave impactó la superficie, deslizándose hasta detenerse en una nube de polvo y escombros. Cuando el polvo se asentó, Alara y Mark emergieron de los restos, sacudidos pero vivos. El paisaje a su alrededor era extraño y desconocido, un páramo desolado de rocas afiladas y vegetación retorcida. El cielo era de un amarillo enfermizo, arrojando un brillo espeluznante sobre el terreno desolador. «¿Dónde estamos?», preguntó Alara, su voz llena de asombro y temor. Joran revisó los sistemas de navegación de la nave, que todavía funcionaban parcialmente. «Estamos en el planeta Sarux. Es un mundo remoto y no cartografiado, lejos de las principales rutas comerciales». Mark examinó sus alrededores, su mente ya trabajando en un plan. «Necesitamos encontrar refugio y suministros. No podemos quedarnos al descubierto por mucho tiempo». Rescataron lo que pudieron de la nave destrozada, reuniendo suministros y equipo esencial. Con la guía de Joran, se adentraron en lo desconocido, buscando un lugar para reagruparse y planificar su próximo movimiento. Mientras atravesaban el duro paisaje, encontraron criaturas extrañas y peligrosas nativas de Sarux. Sus habilidades de supervivencia fueron puestas a prueba mientras luchaban contra los elementos y la fauna del planeta. A pesar de los desafíos, el vínculo de Alara y Mark se hizo más fuerte, forjado en el crisol de la adversidad. Una noche, mientras se acurrucaban alrededor de una fogata improvisada, Alara miró a Mark con una mezcla de gratitud y determinación. «Ya hemos pasado por mucho, pero creo que podemos lograrlo. Solo necesitamos seguir avanzando». Mark asintió, su expresión resuelta. «Encontraremos una manera de salir de este planeta y llegar a Azora. Tyron no nos detendrá». Su viaje a través de Sarux fue una prueba agotadora, pero finalmente tropezaron con una antigua ruina que ofrecía cierta apariencia de refugio. La estructura era una reliquia de una civilización olvidada hace mucho tiempo, sus paredes adornadas con extraños símbolos y grabados. Dentro de la ruina, encontraron restos de tecnología avanzada, que Joran logró activar. Entre los descubrimientos había una baliza, que esperaban pudiera señalar a cualquier nave amiga en las cercanías. A medida que los días se convertían en semanas, su esperanza comenzó a decaer, pero justo cuando estaban a punto de rendirse, su baliza finalmente recibió una respuesta. Una pequeña nave exploradora rebelde que patrullaba los confines exteriores de la galaxia había captado su señal. La nave exploradora aterrizó cerca, y su tripulación, liderada por una feroz líder rebelde llamada Kira, ayudó a Alara, Mark y Joran a salir de Sarux. Kira quedó impresionada por su resistencia y determinación, y los acogió en sus filas. «Hemos oído hablar de su difícil situación, princesa Alara»,
dijo Kira mientras abordaban la nave exploradora. Su coraje ha inspirado a muchos. Los llevaremos a Azora, y juntos lucharemos contra la tiranía de Tyron. Alara sintió una oleada de esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con el apoyo de los rebeldes, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras la nave exploradora ascendía hacia las estrellas, dejando atrás el desolado mundo de Sarux, Alara miró la galaxia con renovada determinación. La lucha por la libertad y la justicia estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola. Con Mark y los rebeldes a su lado, estaba lista para enfrentarse a Tyron y reclamar su destino. El viaje a Azora estuvo cargado de tensión y anticipación. A medida que Alara, Mark, Joran y su nueva aliada Kira se acercaban al bastión rebelde, se encontraron con una vista que los llenó de asombro y esperanza. Azora era un planeta escarpado y montañoso, su superficie salpicada de bases y fortalezas ocultas, cada una un testimonio de la determinación y resistencia de los rebeldes. Kira los condujo a la base principal, un complejo en expansión construido en la ladera de un enorme acantilado. La base bullía de actividad, llena de soldados, ingenieros y estrategas, todos trabajando hacia el objetivo común de derrocar el régimen de Tyron. Alara y Mark fueron llevados a una reunión con los líderes rebeldes, un grupo de veteranos experimentados y luchadores apasionados que habían dedicado sus vidas a la causa. Entre ellos se encontraba el general Eric, un guerrero formidable con reputación de tácticas brillantes y lealtad inquebrantable. Princesa Alara, capitán Mark, lo saludó el general Eric con un gesto de cabeza. Su llegada nos ha dado una nueva esperanza. Tenemos mucho que discutir. La reunión fue intensa y reveladora. Alara se enteró de que su matrimonio arreglado con Tyron había sido parte de un complot más grande y siniestro. Tyron buscaba consolidar su poder controlando los vastos recursos de Aetoria, y el matrimonio era un medio para ese fin. Pero había más en juego que solo poder político. El imperio ha estado desarrollando una nueva arma, explicó el general Eric, mostrándoles imágenes holográficas de una superarma masiva capaz de destruir planetas. Si Tyron obtiene el control de Aetoria, tendrá los recursos para completar esta arma y usarla para aplastar cualquier resistencia. Alara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que estaba en juego era más importante de lo que jamás había imaginado. Su matrimonio con Tyron no era solo un sacrificio personal. Era una parte clave de un plan para dominar toda la galaxia. Debemos detenerlo, dijo Alara, su voz llena de determinación. No podemos permitir que esta arma se complete. El general Eric asintió. Hemos estado reuniendo inteligencia y preparándonos para un ataque. Con su ayuda, podemos cambiar el rumbo. Durante las siguientes semanas, Alara y Mark trabajaron estrechamente con los rebeldes, compartiendo sus conocimientos y experiencia. Las percepciones estratégicas de Alara y la pericia militar de Mark resultaron invaluables mientras planeaban una serie de audaces misiones para perturbar las operaciones de Tyron y recopilar más información sobre la superarma. Durante este tiempo, el vínculo de Alara y Mark se profundizó. Pasaron largas horas juntos, discutiendo estrategias, compartiendo sus miedos y esperanzas, y acercándose más con cada día que pasaba. A pesar del peligro y la incertidumbre constantes, floreció entre ellos un sentido de camaradería y respeto mutuo. Una noche, mientras revisaban los planes en el centro de mando, Alara miró a Mark, sus ojos reflejando el peso de su misión. Mark, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero que sepas que confío en ti completamente. Has sido mi roca en todo esto. La expresión de Mark se suavizó, y extendió la mano para tomarla de ella. Alara, ha sido un honor estar a tu lado. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Su momento de tranquila resolución fue interrumpido por un mensaje urgente de Kira. Hemos recibido inteligencia sobre un convoy de suministros crítico que se dirige a la base principal de Tyron. Si podemos interceptarlo, obtendremos valiosos recursos y perturbaremos sus operaciones. Alara y Mark entraron rápidamente en acción, uniéndose a Kira y a un equipo de combatientes de élite para la misión. El convoy estaba fuertemente custodiado, pero su meticulosa planificación y coordinación dieron sus frutos. Los rebeldes emboscaron el convoy,
capturando suministros vitales y reuniendo información crucial sobre las defensas de Tyron. Cuando regresaron a Azora, triunfantes y llenos de energía, Alara sintió un renovado sentido de propósito. Cada victoria, por pequeña que fuera, los acercaba a su objetivo final. De vuelta en la base, el general Eric revisó los datos capturados y compartió una sombría revelación. Según estos documentos, Tyron está acelerando la construcción de la superarma. Tenemos una ventana de tiempo limitada para actuar antes de que esté operativa. La resolución de Alara se endureció. Entonces debemos actuar con rapidez. No podemos permitirnos esperar. Con el tiempo en contra, los rebeldes intensificaron sus esfuerzos. Lanzaron una serie de ataques coordinados contra las fuerzas de Tyron, apuntando a instalaciones clave y líneas de suministro. Cada misión era un paso más cerca de su objetivo final: la destrucción de la superarma y la liberación de la galaxia. En medio del caos y el conflicto, Alara y Mark encontraron momentos de consuelo y conexión. Sus experiencias compartidas y su creciente afecto proporcionaron un faro de esperanza en los momentos más oscuros. A medida que la batalla final se cernía en el horizonte, Alara sabía que su viaje los había llevado a un punto de inflexión crucial. La lucha por la libertad y la justicia estaba a punto de alcanzar su clímax, y el resultado determinaría el destino de innumerables vidas. Con Mark y los rebeldes a su lado, Alara estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La lucha contra la tiranía se había convertido en su misión, su propósito y su destino. Había llegado el momento de la confrontación final. Las fuerzas rebeldes, ahora reforzadas por nuevos aliados y recursos, estaban listas para atacar el corazón del imperio de Tyron. El plan era audaz y complejo, requiriendo una coordinación precisa y un coraje inquebrantable. El general Eric reunió a los líderes en el centro de mando, donde una pantalla holográfica de la base principal de Tyron, ubicada en el planeta fuertemente fortificado de Valoria, flotaba sobre la mesa. La base estaba protegida por una intrincada red de defensas, pero los rebeldes habían identificado una debilidad. Nuestro objetivo principal es destruir la superarma antes de que entre en funcionamiento, explicó el general Eric. Hemos identificado un punto débil en sus defensas, aquí, en el núcleo de energía. Un ataque exitoso desencadenará una reacción en cadena que destruirá toda la instalación. Alara estudió la pantalla holográfica, su mente corriendo con posibilidades. Necesitamos dividir nuestras fuerzas. Un equipo creará una distracción, atrayendo su atención lejos del núcleo de energía. El otro equipo se infiltrará en la base y colocará las cargas. Mark asintió, su expresión decidida. Yo lideraré el equipo de infiltración. Alara, tú coordinarás la distracción. Necesitamos asegurarnos de que ambos equipos tengan éxito para que este plan funcione. Mientras finalizaban su estrategia, la atmósfera estaba cargada con una mezcla de anticipación y tensión. Nunca había habido tanto en juego, y el resultado de esta batalla daría forma al futuro de la galaxia. La flota rebelde, un variado surtido de naves que iban desde cazas elegantes hasta cruceros fuertemente armados, se reunió en órbita alrededor de Azora. Alara, ahora una líder experimentada, se dirigió a las fuerzas reunidas. Hoy luchamos no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que han sufrido bajo la tiranía de Tyron. Luchamos por la libertad, por la justicia y por el futuro de nuestra galaxia. Juntos, podemos lograr lo imposible. Un coro de vítores y gritos de determinación resonó a través de la flota. Los rebeldes estaban listos para darlo todo por su causa. El viaje a Valoria estuvo plagado de peligros. Las fuerzas de Tyron estaban en alerta máxima, y los rebeldes encontraron una feroz resistencia al acercarse al planeta fuertemente custodiado. Pero su determinación era inquebrantable. Cuando la flota emergió del hiperespacio, la batalla comenzó en serio. Explosiones iluminaron el cielo mientras las naves se enzarzaban en una danza mortal de fuego y maniobras. Alara, a bordo de la nave de mando, dirigió las fuerzas de distracción con precisión, alejando la atención de Tyron del equipo de infiltración. Mark y su equipo, incluyendo a Kira y un escuadrón de soldados de élite, aterrizaron en la superficie de Valoria al amparo de la distracción.
Se movieron rápida y silenciosamente, navegando por los laberínticos pasillos de la base. Cada paso estaba lleno de peligros, pero su entrenamiento y determinación los mantuvieron concentrados. Al acercarse al núcleo de energía, encontraron una fuerte resistencia. Los guardias de élite de Tyron, conscientes de la naturaleza crítica de la instalación, lucharon con ferocidad. Mark y su equipo se enzarzaron en una feroz batalla, sus habilidades y trabajo en equipo puestos a la prueba definitiva. En la nave de mando, Alara monitoreaba el progreso de ambos equipos. La tensión era palpable mientras retransmitía órdenes y coordinaba la distracción. Cada decisión llevaba el peso de innumerables vidas. Nos acercamos al núcleo de energía, crepitó la voz de Mark por el comunicador, pero hemos encontrado una fuerte resistencia. Necesitamos más tiempo. El corazón de Alara se aceleró. El tiempo se estaba agotando, y el destino de la misión pendía de un hilo. Mantengan la línea, Mark. Estamos enviando refuerzos. Dirigió un escuadrón de cazas para proporcionar apoyo aéreo, sus pasadas de ametrallamiento dando al equipo de Mark la cobertura que necesitaban para avanzar. La batalla se intensificó, cada momento una angustiosa prueba de coraje y resolución. Finalmente, Mark y su equipo llegaron al núcleo de energía. La enorme maquinaria pulsante se cernía ante ellos, un testimonio de la ambición y la arrogancia de Tyron. Kira y los expertos en demoliciones colocaron rápidamente las cargas, sus movimientos precisos y metódicos. Cuando se colocó la última carga, la voz de Mark llegó por el comunicador, llena de determinación. Las cargas están en su lugar. Salimos de aquí. El equipo comenzó su retirada, luchando para abrirse camino de regreso a través de la base. Las explosiones sacudieron la instalación mientras las cargas detonaban, desencadenando una catastrófica reacción en cadena. La destrucción del núcleo de energía envió ondas de choque a través de la base, haciendo que se derrumbara sobre sí misma. De vuelta en la nave de mando, Alara observó cómo la pantalla holográfica mostraba la destrucción de la base principal de Tyron. Una sensación de triunfo y alivio la invadió. Lo habían logrado. La superarma estaba destruida. Pero su victoria no estuvo exenta de costos. Mientras la base se desmoronaba, Mark y su equipo se encontraron atrapados entre los escombros. Su camino hacia el punto de extracción estaba bloqueado, y el tiempo se agotaba. Mark, ¿me recibes? La voz de Alara estaba llena de urgencia. Estamos enviando un equipo de rescate. Resiste. La voz de Mark llegó, tensa pero resuelta. Alara, puede que no lo logremos. Pero que sepas que luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Las lágrimas llenaron los ojos de Alara mientras escuchaba. Mark, no te rindas. Vamos por ti. Mientras las fuerzas rebeldes se preparaban para una desesperada misión de rescate, el corazón de Alara dolía por el miedo a perder a aquellos a quienes había llegado a querer tan profundamente. La batalla había sido ganada, pero el costo de la victoria pesaba mucho en su alma. La misión de rescate fue una carrera contra el tiempo. Las naves rebeldes descendieron sobre los restos desmoronados de la base de Tyron, sus tripulaciones decididas a salvar a sus camaradas. Alara, con el corazón palpitando con una mezcla de esperanza y pavor, coordinaba los esfuerzos desde la nave de mando. Mark y su equipo, atrapados en la estructura que colapsaba, luchaban por mantenerse con vida. El aire estaba cargado de polvo y humo, el sonido de los escombros cayendo resonaba a su alrededor. A pesar de las terribles circunstancias, mantuvieron su resolución, sabiendo que su misión había asestado un golpe significativo al régimen de Tyron. Los equipos de rescate desafiaron las peligrosas condiciones, navegando a través de los restos para llegar a los soldados atrapados. Con cada momento que pasaba, la situación se volvía más desesperada, pero la determinación y el trabajo en equipo de los rebeldes brillaron, y uno por uno, sacaron a sus camaradas de los escombros. El corazón de Alara se llenó de alivio cuando recibió la noticia de que Mark y su equipo habían sido encontrados. Mientras eran llevados a bordo de las naves de rescate, la sensación de triunfo y camaradería era palpable. De vuelta en Azora, el ambiente era de celebración y reflexión.
La destrucción de la superarma marcó un punto de inflexión en la lucha contra la tiranía de Tyron. A la galaxia se le había dado la oportunidad de sanar y reconstruir. Alara estaba en un balcón, contemplando la base rebelde, sus pensamientos un torbellino de emociones. La batalla había sido ganada, pero el viaje estaba lejos de terminar. Sabía que la galaxia necesitaría líderes fuertes y compasivos para guiarla a través de los desafíos venideros. Mark se unió a ella en el balcón, su presencia un reconfortante recordatorio de sus luchas y victorias compartidas. Lo hicimos, Alara. La superarma está destruida, y el poder de Tyron está quebrado. Alara asintió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y esperanza. Sí, pero nuestro trabajo apenas comienza. Necesitamos reconstruir, crear un futuro donde tal tiranía nunca pueda volver a surgir. La mirada de Mark estaba llena de admiración. Creo en ti, Alara. Has demostrado una fuerza y un liderazgo increíbles. La galaxia tiene la suerte de tenerte. Alara sonrió, su corazón henchido de gratitud. Y no podría haberlo hecho sin ti, Mark. Has sido mi roca, mi protector y mi amigo. Juntos, hemos logrado algo increíble. Mientras estaban uno al lado del otro, mirando las estrellas, Alara sintió una sensación de paz y propósito. Los lazos forjados en el crisol del conflicto los guiarían mientras trabajaban para construir un futuro nuevo y más brillante. En los días que siguieron, las fuerzas rebeldes consolidaron su victoria, asegurando planetas clave y desmantelando los restos del régimen de Tyron. Alara asumió un papel central en el nuevo liderazgo, abogando por la paz, la justicia y los derechos de todos los seres de la galaxia. Mark, ahora un héroe celebrado por su valentía y lealtad, continuó sirviendo como protector y consejero. Su relación con Alara se profundizó, floreciendo en un amor que se había forjado en los fuegos de la adversidad. La galaxia comenzó a sanar, y a medida que se formaban nuevas alianzas y se cerraban viejas heridas, la visión de Alara y Mark de un futuro justo y armonioso se convirtió lentamente en realidad. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. Una historia de coraje, amistad y el espíritu indomable de aquellos que se atrevieron a luchar por lo que era correcto. El nombre de Alara se convirtió en sinónimo de esperanza y resiliencia, un faro de luz en la vasta expansión de la galaxia. Y mientras miraban a las estrellas, sabían que su viaje, aunque lleno de desafíos, había valido cada sacrificio. Porque al final, no solo habían asegurado su propia libertad, sino que habían inspirado a una galaxia a soñar con un futuro mejor y más brillante. Así, la historia de Alara, Mark y la rebelión galáctica se convirtió en un testimonio del poder perdurable de la esperanza, el coraje y la fe inquebrantable en la posibilidad de un mañana mejor.